¿Qué hay detrás de la toga del abogado? ¿Cuáles son los orígenes de la toga que usamos los abogados? ¿Es obligatorio el uso de las togas? ¿Son iguales las togas del abogado, del juez y del fiscal? ¿Es obligatorio que tengamos toga personal? Todos estos enigmas, sobre todo la historia de la toga, os las desvelo en un segundo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cómplices. Pues sí, vamos a hablar hoy de la toga, del uso de la toga, esa bata negra que nos distingue a los juristas. Vamos a hablar de su historia, de su origen, de su significado y por qué llevamos toga los abogados y el resto de operadores jurídicos como los magistrados, los fiscales, los letrados de la administración o secretarios, que han sido siempre secretarios, ahora están en huelga, pero bueno, y los abogados, porque es que así no os giláis enseguida cuando llegáis al juzgado. Pero todo tiene una historia, un origen y un porqué muy bonito. Ahora veréis. Queridos cómplices, pues sí, vamos a hablar del uso de la toga, esa bata negra tan arcaica, ¿no? Y a mí me encanta. La toga tiene un significado muy importante para cualquier profesional de derecho y para el que no lo sea. La toga simboliza dignidad. La toga simboliza ecuanimidad. La toga significa respeto, sabiduría y honradez. Ese es el sentido de la toga que nos hace diferentes a otras profesiones que utilizarán también su traje profesional. Los médicos llevan su bata, pues los abogados llevamos la toga. Pero no solamente los abogados, o sea, el uso de la toga viene obligado por ley, porque ya en la ley orgánica del Poder Judicial dispone expresamente, en el artículo 187, creo recordar, que en audiencia pública los jueces y magistrados, los fiscales y secretarios, o llamados letrados de la A, que son estos que están montando tanto revuelto, tanto revolutum, con una huelga, que ya podríamos comentar lo inadecuado de la misma, los abogados y los procuradores deben usar toga. Ello se traduce en que en estrados, una vez sentados en estrados, todos somos iguales, tanto las defensas como las acusaciones, como el fiscal o como el juez. Todos representamos la dignidad del derecho y no hay que ser más que un juez, pero tampoco hay que ser menos. Es decir, hay que hablar con elocuencia, con honradez, porque el juez no conoce los hechos, saben lo que tú les vas a contar, y eso es el arte de la toga. Vamos a hablar un poquito de la historia de la toga, porque los orígenes de la nuestra, de la que llevamos aquí en España, se remontan ni más ni menos que la antigua Roma. La toga la llevaban, era blanca, de seda, cruzada con una banda vermellona o roja, y la llevaban pues los senadores, los cónsules, los juristas, la llevaban los sacerdotes. Las sacerdotisas no llevaban toga porque en la antigüedad la mujer no accedía a la sabiduría porque no tenía posibilidades económicas, ya que dependía del matrimonio del varón. Entonces, ¿qué mujeres podían acceder a leer, a estudiar y a saber? Pues las que tenían su autoeconomía, es decir, o las sacerdotisas, que generalmente eran las profesionales del amor. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de la toga. Decimos que esa toga blanca con la banda roja, que hemos visto en muchas películas y que nos decoran nuestros libros de derecho romano, pues la llevaban los senadores, los jurisconsultos, los cónsules, los sacerdotes, en definitiva, los nobles. Porque el pueblo, es decir, la plebe, llevaba una capa de lana y no era esa toga fina que simbolizaba la dignidad y la sabiduría. Y en esto nuestros antiguos eran bastante inteligentes, porque sabían darle a cada uno lo suyo. Es más, la definición de Aristóteles de justicia no es ni más ni menos que justicia es dar a cada uno lo suyo. Y entonces, hace, claro, tantísimos siglos, pues la sociedad romana estaba dividida entre los patricios y los plebeyos. Y eran los patricios los que portaban la toga. La plebe, pues ya hemos dicho que no llevaba toga porque bastante hacían con tirar para adelante. Y luego estaban los trajes de los soldados, etc. Toda esta vestimenta daría para mucho, pero nos estamos centrando únicamente en la toga del jurista. Su antecedente es la toga romana.
En España la toga aparece por primera vez en el Consejo de Castilla en el siglo XIV. El Consejo de Castilla era un grupo de asesores, era el Consejo de Asesores del Rey de Castilla, y estaban obligados a utilizar la misma toga, que es la que estamos a fecha de hoy utilizando en los juzgados como traje profesional, los consejeros del Consejo de Castilla. Más adelante, con Felipe II, creo recordar, ya se impone un decreto obligando a los funcionarios, a los escribanos, a los jueces a portar un distintivo y una toga. Pero entonces los abogados no llevaban la toga de los fiscales, de los jueces y de los secretarios o escribanos. Llevaban una capa, una doble capa, como la toga de ahora os la enseño, y que era la mal llamada capa de los abogados. ¿Y por qué? Pues aquí, además de fundamentar el uso de la toga en la dignidad, en la sabiduría y en el emblema de la justicia, yo creo que era para taparse, por si acaso luego por la calle se encontraban a alguien y les tiraban un tomatazo. Pero bueno, es una versión voisil que he hecho yo personal del por qué los abogados llevaban capa. Más adelante, ya en 1814, aquí tenéis una toga, esta es la capa, la recapita. Esto es unas tablas muy bonitas que cuando estamos sentados, me cago en la mar, que se nos estropea lo bonita que es. Observaréis que por dentro, por delante, no hay ningún distintivo. Tenemos prohibido llevar ninguna placa, solamente la del Colegio de Abogados al que pertenezcamos, a diferencia de los magistrados, que sí que llevan su placa de rango. Y nuestra toga no lleva puntillas. Las puñetas, que son las puntillas, distinguen a los magistrados y a los fiscales y a los jueces de la toga del letrado y de la toga del procurador. Esto es importante porque cuando un justiciable llega a un juzgado, enseguida puede ver quién le va a representar, si es un tema de turno que no lo conoce, y distingue fácilmente a las personas que entran en juego en lo que es la audiencia y un juicio. Y no está mal, o sea, es necesaria. En tiempos del COVID ocurrió que al decretarse la pandemia, el estado de alarma, y ser transmisoras las togas, porque esto no es como una bata blanca de un médico que lo llevas y lo lavas, no, esto requiere tintorería. Entonces los colegios de abogados la tienen muchas veces para que las cojamos. Muchos tenemos nuestra toga particular. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que como las togas se repartían en los juzgados, no se expidieron por razones de salud pública y no fue del todo correcto porque el ciudadano había una diferencia visual importante entre su letrado y el Ministerio Fiscal. Y eso no está bien, porque en estrados, como hemos dicho, todos nos sentamos por igual. Así, por concluir, que es definir, la toga lo que simboliza es dignidad, igualdad, respeto, ecuanimidad. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la toga, mira. Esto es un abrigo. Pero parece una toga, de vez en cuando. ¿Cuál es el sentido de la toga? No lo sé. Hoy iba uno por el juzgado arrastrándola. La toga era una capa en la Edad Media. Eso no lo sabe nadie. Primera toma. Oye, se está grabando otra vez. Claro, estamos grabando otra vez. Bueno, ahora os lo cuento. Venga. ¿La toga para cuándo? A juicios, ¿no? En los juicios, sí, hay que ponérsela. Pero no arrastrarla, ¿eh? No, que iba uno así y la iba arrastrando. Está a punto de decir, te llevas la justicia por el suelo, hijo. La toga viene de los romanos. Llevaban los senadores y los senadorconsultos, llevaban una toga blanca. Nosotros la llevamos negra. Porque sois cacuarachas todas. Tiene un sentido. Alguno dice que somos cucarachas. Para que el ciudadano no te reconociera por la calle y te tirara tomates.